Volvemos para encarar el último bloque aquí en Informe del Sur, donde seguimos recorriendo precisamente lo más importante que ha sucedido en nuestra Latinoamérica. Ecuador, otro de los puntos claves, ¿sí?, y críticos en esta pandemia del coronavirus. Se programan cacerolazos, ¿sí?, por parte de la clase trabajadora en ese país frente a las medidas del presidente Lenín Moreno, quien quiere precisamente hacer pagar esta crisis a los más vulnerables. Un cacerolazo contra el gobierno y por la vida ante el mal manejo de la pandemia del coronavirus y las últimas medidas económicas estalló la noche del domingo 12 de abril en Ecuador, convocado por diversos colectivos y organizaciones sociales, barriales, de trabajadores indígenas y de religiosos progresistas. La ruidosa protesta se hizo sentir en Quito, Cuenca y otras ciudades en el mismo momento que el ministro de Economía, Richard Martínez, anunciaba en cadena nacional la retención de un porcentaje de los salarios de los trabajadores para crear un fondo gubernamental para combatir la pandemia. Y desde Guayaquil se comunicaba la muerte de más de 1.800 personas por el COVID-19 y la desidia oficial. El inepto y negligente presidente neoliberal Lenín Moreno trató de desviar la atención popular con un fallo contra el expresidente Rafael Correa que busca impedir que sea candidato nuevamente. Moreno privilegió medidas económicas que favorecen más a los más ricos que a la salud y a los trabajadores. En octubre pasado, una revuelta popular rechazó un aumento en el combustible impuesto por el Fondo Monetario Internacional. El gobierno intenta lograr fondos con el argumento de que no hay recursos, tras dilapidar 325 millones de dólares en el pago de deuda externa, para lo cual redujo en 30% el presupuesto de la salud. La idea del gobierno de Lenín Moreno es que los de abajo paguen por la crisis que benefició solo a los de arriba. Espera el aporte de 500 millones de las grandes empresas, a las que condonó 987 millones de remisión tributaria, pero de las remuneraciones de los trabajadores privados y estatales intenta extraer entre 650 y 800 millones de dólares con una reducción inconstitucional e inhumana de sus salarios. El Centro de Derechos Económicos y Sociales denunció que las medidas anunciadas por Moreno no prohíben despidos, no garantizan ingresos para desempleados y trabajadores informales, no demuestran financiamiento suficiente para detener la crisis sociosanitaria y delega a privados el fideicomiso de la emergencia. La pandemia golpeó al país sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65.000 millones de dólares. Mientras cayó el precio del petróleo, las ventas, las exportaciones y el pago de tributos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la poderosa CONAIE, consideró que las medidas revelan un gobierno incapaz de garantizar bienestar social y económico al pueblo. Son un nuevo atraco al bolsillo de miles de trabajadores y sus familias, sumando inestabilidad laboral y no pago de sueldos, indicó. El saqueo de fondos del Estado es otra pandemia, indicó la CONAIE. Los colectivos convocantes del cacerolazo anunciaron que más acciones se sumarán en los próximos días, respetando la cuarentena, pero mostrando su rechazo al gobierno, en medidas encuadradas en el derecho a la resistencia que contempla la Constitución. Moreno, con apenas un 6% de credibilidad, metió nuevamente la mano al bolsillo de la clase trabajadora para pagar una crisis que la generaron los gobernantes, al mismo tiempo que desmantelaron el Estado, indicó el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Ecuador ha llegado a un punto de quiebre, casi de no retorno. La situación, en lugar de mejorar, cada día es peor. Hay una incapacidad de gestión. Cada paso que da a nivel sanitario, económico u organizativo empeora la situación, señala el vicecanciller Quinto Lucas. La negligencia oficial muestra muertos tirados en la calle y en las casas a la espera de ser recogidos y cremados, hospitales abarrotados y con falta de personal, desorganización y descoordinación entre quienes supuestamente están encargados de dirigir el combate a la pandemia, a lo que se suman denuncias de corrupción también en la adquisición de los insumos para la pandemia. Muy bien, amigos, continuamos en Informe del Sur. Cada país está gestionando diferente esta crisis del COVID-19, del coronavirus. Ahora vamos a ver un informe, cómo afecta, ¿sí?, en cada país las decisiones de sus mandatarios. En América Latina, la pandemia del nuevo coronavirus deja casi 90.000 infectados y más de 4.000 muertos hasta el viernes. La situación es especialmente grave en Brasil, donde se registran más de la mitad de los fallecimientos y más de 33.000 infectados. Aunque los investigadores plantean que la cifra de contagios puede ser 15 veces mayor. Aún así, el presidente Jair Bolsonaro llamó el viernes a retomar las actividades económicas.
Nossa principal preocupação, na verdade, Nuestra principal preocupación, en verdad, es el tamaño de la ola. ¿Cuál es el número de pacientes que deben llegar en las próximas 2 o 3 semanas? Es lo que nos preocupa. Estamos todos corriendo aquí, ampliando los servicios dentro de nuestra capacidad. ampliando serviços dentro da nossa capacidade. Chile también quiere reabrir su economía a pesar de los más de 9.000 infectados y más de 100 muertos. Vamos a tener que aprender y acostumbrarnos a que la vida normal que teníamos antes del coronavirus no va a volver por un largo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Ecuador sigue siendo uno de los países más afectados por la pandemia en la región, con casi 9.000 infectados y medio millar de fallecidos. En México, donde hay casi 7.000 infectados y casi 600 fallecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a más de 20.000 médicos y enfermeras entre 60 y 65 años a reforzar el sistema de salud pública. Ellos atenderían a pacientes con enfermedades distintas al COVID-19, al estar en el grupo de edad con una de las mayores tasas de letalidad. Además, desde el viernes es obligatorio el uso de mascarilla en el metro de la Ciudad de México para prevenir los contagios. A lo mejor no necesitan adquirir un cubrebocas, sino también con un pañuelo pueden cubrirse. En tanto, el gobierno estadounidense garantizó a México la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva para atender la emergencia sanitaria en medio de la disputa mundial por el equipamiento disponible. Argentina, en tanto, convirtió el centro de exhibiciones Tecnópolis en un espacio para atender pacientes del nuevo coronavirus. No, esto no es un hospital, no es un centro primario de atención, simplemente es un centro de derivación del sistema provincial de salud para descongestionar y para no sobrecargar los hospitales que van a ser destinadas las camas para la atención de enfermos moderados, graves y que requieran otro tipo de internación. Mientras que el gobierno de Uruguay informó que un miembro filipino de la tripulación del crucero Greg Mortimer falleció de COVID-19. El barco ancló a 20 kilómetros de Montevideo a fines de marzo con unas 200 personas a bordo, todos considerados como enfermos del nuevo coronavirus. Cerca de 80 miembros de la tripulación permanecen en el crucero, donde cumplirán una cuarentena para luego volver a zarpar. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Siempre lo más importante de lo que ha sucedido en la semana en nuestra Latinoamérica. Ha sido un gusto contárselos en la pantalla de la tele cooperativa y como siempre los dejamos, sí, pero en este caso con la mala noticia, la triste noticia del fallecimiento del Negro Fontova, músico, dibujante, escritor, humorista argentino. Aquí nuestro recuerdo, por supuesto, y nuestro humilde homenaje. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Creciendo, nos vamos haciendo grandes, metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes, solo peleando la vida podemos ir para adelante. Juntito andamos todos.
bailándote chacarera, y arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras, alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera, que vivan los argentinos